¿Escucharon eso?, preguntó mi abuela. ¿De qué hablas?, contestó mi hermana mientras seguían jugando. Pongan atención, les dije en tono autoritario. Mis hermanas dejaron de jugar y prestaron atención. Es de extrañarse cómo la gente antes pasaba el rato. Tenía sus pasatiempos como escuchar la radio, ver los poquísimos canales de televisión que antes habían, tener un huerto en el jardín, mascotas, salir a la bicicleta o a caminar, sentarse a platicar con las comadres en una mecedora, en fin, muchísimas actividades que se tenían y que la gente disfrutaba ya que no se contaba con la tecnología que hoy en día tenemos. No me malentiendan, dichas actividades aún existen en nuestra época, pero ya quedaron relegadas por la tecnología. O existen algunas que aún siguen practicándose, pero con la tecnología de por medio. Este relato le ocurrió a la abuela de la persona que nos mandó esta historia. Mis hermanas y yo siempre fuimos de jugar lotería. Para los que no sepan lo que es, la lotería es como el bingo, pero en cada tabla, en lugar de tener números, encuentras 16 imágenes representativas de la cultura mexicana y también de cultura general de otros países. Por ejemplo, el nopal, el soldado, la dama, el valiente, la chalupa, el apache, etc. Es un juego bastante antiguo traído a México desde España en 1770 y que ha sido modificado a lo largo del tiempo hasta lo que hoy en día lo conocemos como en la cultura de nuestro país. Teníamos la costumbre de pasar las tardes jugando lotería y podríamos estar ahí sentadas durante mucho tiempo. Realmente se nos pasaban las horas como agua entre los dedos, muchas veces hasta tarde en la noche jugando. Cuando veíamos la hora notábamos que ya eran pasadas de las 11 de la noche, así que mi madre nos ordenaba meternos a la casa. Una tarde de aquellas estábamos jugando y platicando, eran casi las 10 de la noche, mi madre notó que ya se estaba haciendo tarde y nos dijo: ya se está haciendo tarde, esta es la última tabla que juegan para que ya se metan a la casa a dormir. Mi madre se levantó de la mesa y entró a la casa. Mis hermanas y yo seguimos jugando esa última tabla. La noche era tranquila, vivíamos en aquella época en un lugar alejado de la ciudad de Monterrey, así que a esas horas ya no había ningún ruido más que de la naturaleza. Se escuchaban animales e insectos de la noche, algún animal de granja graznando, bramando o mugiendo, el agua corriendo en el río cercano y algo de viento corría desde el norte. Cuando estábamos más concentrados en el juego, algo hizo que pausara mi partida. Levanté la mirada y volteé a ver a mis hermanas. ¿Escucharon eso?, preguntó mi abuela. ¿De qué hablas?, contestó mi hermana mientras seguían jugando. Pongan atención, les dije en tono autoritario. Mis hermanas dejaron de jugar y prestaron atención. ¿Qué es eso?, preguntó una de mis hermanas. Las tres, en un solo movimiento, nos levantamos de la mesa y corrimos hacia la casa. Mi madre justo estaba abriendo la puerta. Ella también había escuchado aquel horrible sonido e iba a buscarnos. No salimos aquella noche hasta el día siguiente de la casa. De ahora en adelante, siempre que jugamos, nos llevamos un reloj con nosotros para estar al pendiente del tiempo y que no se nos haga tarde. No queremos tentar a la suerte y tener otro encuentro con aquel espectro que se lamentaba en el río.